Y cuando nosotros ponemos nuestro corazón y ponemos nuestra mente y obedecemos a la palabra, cosas grandes suceden. El nombre, hermanos, del mensaje, ¿saben qué? Quiero tomarme un segundito para darle gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook. ¿Saben que recientemente la hermana Mary nos trajo como un croquis que hacen de a cuántos lugares nosotros llegamos? Y hasta en la India, hermana, ¿no? En la China. Hay tantos lugares donde la palabra de Dios llega por su gracia, no porque nosotros nos lo merecemos. Muchos países y muchos estados que nos enseñan el panorama de dónde alcanzan el ministerio con la palabra y la prédica. Y verdaderamente, hermanos, estamos agradecidos del Señor para que Dios haga con nosotros su santa voluntad. Y el nombre de la prédica hoy, hermanos, es Jesús es nuestro reposo. Y qué bueno es saber nosotros, hermanos, que podemos reposar en Jesús. Qué bueno es saber nosotros, hermanos, que nosotros podemos tener a alguien donde podemos llegar en nuestro momento de aflicción y recostar nuestra cabeza. Qué bueno es que cuando nosotros tenemos una necesidad podemos llegar a alguien que sabemos que va a suplir nuestras necesidades. Qué bueno es saber, hermano, que cuando tenemos momentos de dolor a alguien que nos va a consolar. Si reposamos en Jesús, nuestras vidas espirituales van a pasar a un nivel que se llama gozo. Cuando el hombre y la mujer de Dios reposan en Jesús, el gozo llega a nuestras vidas. Y la definición, hermanos, de reposo viene del hebreo sabbat. La palabra sabbat quiere decir reposo o descanso. Santo es el Señor. Pero hay dos tipos de reposo. Está el reposo absoluto y está el reposo relativo. Nosotros como cristianos debemos de vivir en un reposo absoluto en la palabra del Señor. El reposo relativo es cuando un cuerpo está sobre otro cuerpo que se mueve. Vamos a poner de ejemplo, hay un árbol que está plantado y está estático, no se mueve, pero la tierra está girando. Eso es un reposo relativo. Pero un reposo absoluto es cuando una persona se pone en una posición y no se mueve de esa posición. Dios desde el principio, cuando hizo la creación, tomó una parte donde dicen que Dios reposó. Pero si nosotros hacemos un análisis un poquito más adentro, nos damos cuenta que Dios es omnipotente. Y Dios no se cansa. ¿Y por qué Dios entonces de esa manera estableció el reposo? El reposo de Dios lo estableció, fue la antesala para preparar al hombre para la venida del Mesías, pero no independiente de eso, sino para preparar al hombre para un día de reposo. ¿Por qué? Vamos a hacer una pequeña descripción. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, que lo vamos a tocar después en la palabra, el séptimo día descansó. Pero más adelante en el libro de Éxodo 20 le da los mandamientos al hombre y establece que también el hombre debe reposar. Pero ¿qué hacían los hombres en el día de reposo? Los hombres iban al tabernáculo a ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Por sus pecados. Ese día se utilizaba para limpiar al hombre ¿de qué? Del pecado. Y había que hacerlo continuamente. Pero vamos a ir a la palabra, hermanos. Y vamos a ir al libro de Génesis 2, 1 y 3. Génesis 2, 1 al 3. Vamos a ir porque si la palabra no nos enseña, nada vamos a aprender. Uno de los atributos de Dios, hermanos, es, como le dije anteriormente, que es omnipotente. Y tiene poder para todo. ¿Tienen la palabra, hermanos? Ok, hermana Idisel, por favor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Un momentico, hermana Idisel, por favor. Dice la palabra que Dios reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Pero quiero que marquen estas palabras que vienen ahora. ¿Qué dice el número 3, hermanita?
Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo él? Lo bendijo y lo santificó. Entonces, guarden esa palabra en el disco duro. Lo bendijo y lo santificó. Vamos a definir qué quiere decir la palabra reposo. La palabra reposo quiere decir descanso de un trabajo o una actividad para recuperar fuerzas. Todos sabemos que tenemos que reposar en un momento en la semana para tomar nuevas fuerzas. Inmovilidad de un cuerpo cuando ocupa siempre la misma posición. Escuchen esta. La inmovilidad de un cuerpo cuando ocupa siempre ¿qué? La misma posición respecto a un sistema de referencia fijado. Vamos a poner, por ejemplo, que la referencia es la palabra de Dios. Amén. Y la posición es el Evangelio. Vamos a tomar esa base. Yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, y nada me hará a mí, de ninguna manera, dudar de lo que yo predico ni lo que yo creo. Santo es el Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora vamos a ir, hermanos, al libro de Éxodo 20. Éxodo 20, del 8 al 11. Vamos a leer. Estamos haciendo la base para la prédica. Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Tienen, hermanos? ¿Qué dice la palabra, hermana Isabel, por favor? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir, hermanos? Reafirma lo anterior en el libro de Génesis y dice que Jehová lo bendijo y lo santificó. El día de reposo nos vamos a dar cuenta ahora que tiene que menguar para que entonces en Cristo nosotros reposemos. ¿Por qué yo estoy trayendo esta palabra a la iglesia? Porque tenemos que entender, hermano, que la Biblia está dividida en 2 partes. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Nosotros vivimos por un nuevo pacto. Entonces hay veces que nosotros queremos llevar un evangelio usando una parte del pacto que no va acorde con nuestro tiempo. Y eso convierte al hombre y a la mujer en un sistema religioso. ¿Estamos entendiendo? Es claro la palabra y dice que ese día de reposo lo estableció Dios primeramente y después lo estableció ¿para quién? Para su pueblo. Ese día de reposo no era para los gentiles. Ese día de reposo era ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para hacer una diferencia entre su pueblo escogido y aquellos que no tenían el favor de Dios. Y quiero que estemos claros en esto. Amén. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta ahora que ese reposo ha prevalecido porque nada de lo que Dios ha hecho desde el principio lo ha eliminado. Dios lo único que ha hecho es ajustarlo a la forma del hombre conociendo su condición pecaminosa. Porque cuando el Señor instituyó los mandamientos, ¿qué sucedió? El hombre no pudo cumplirlos. Por la razón que tenían que hacer la expiación y tenían que pasar ellos delante de ir al tabernáculo, ir al lugar santísimo y presentar las ofrendas por el perdón de los pecados. Y marquen lugar santísimo, porque lo vamos a ver en la palabra. ¿Qué era el lugar santísimo? El lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y qué había en ese lugar? Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Moisés que reverdeció y estaba el maná. Eso era lo que había en aquel lugar donde la gloria de Dios descendía y recibía las ofrendas del hombre.
Qué bueno que Dios en su inmensa sabiduría cambió ese plan. Porque si no lo cambia, ninguno de nosotros pudiésemos de igual manera que antiguamente vivir eternamente. Y entonces ese reposo es depositado ¿en quién? En Cristo Jesús, y lo vamos a ver en la Biblia, en la palabra, cómo la misma palabra se usa y cómo el mismo principio se usa en otro tiempo ya viviendo bajo la gracia. Santo es el Señor. Vamos a ir a Marcos 2, 23 al 28. Estamos llegando a la prédica. Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28. Esta herramienta, hermanos, les va a servir a ustedes futuramente. Acuérdenme que lo estoy diciendo. Marcos 2. Cuando el hombre y la mujer de Dios, hermanos, aprenden a manejar las escrituras, nadie los puede confundir. Y para eso venimos a este lugar. Aprender las verdaderas escrituras, aplicarlas a nuestras vidas, porque después vamos a hacer bendición para personas al mundo afuera donde están confundidas. Y vamos a ser nosotros responsables de enseñar al pueblo que está afuera la verdad en la palabra. ¿Qué dice la hermanita 2, 23 al 28? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. El día que estaban recogiendo ellos espigas, era que un día, dice la palabra, ese día no se podía hacer cero, nada. Pero aún el sacerdote violaba el día de reposo. Porque el sacerdote tenía que tomar ese día para trabajar y ofrecer el sacrificio. Quiere decir que lo estaba violando. Porque dice la palabra anteriormente, dice que nadie podrá hacer nada. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Un momentico, hermana Isel. En un momento yo describí acerca de la mente fariseica. ¿Cómo es? Farisaica. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que nosotros aprendemos es aplicable en un momento de la vida de uno. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Lo que estaba establecido para ellos en ese momento, ya después que Cristo nace y comienza su ministerio, ya no era aplicable. Como no son aplicables muchas cosas en nuestras vidas cuando nosotros llegamos y comenzamos el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque antiguamente cuando nosotros conocimos el Evangelio la primera vez, aún caminando con el Señor, hacíamos cosas que no le agradaba a Dios. Pero en el tiempo de caminar con el Señor nos hemos ido fortaleciendo en la palabra, y ya ahora nos damos cuenta cuando miramos atrás que habían cosas que para nosotros en ese momento creíamos que no eran buenas, que eran buenas, ahora son malas. Por falta de sabiduría. Amén. Pero aquí estamos hablando en un plano espiritual, porque los fariseos tenían sabiduría, conocían las escrituras, pero su corazón y su mente no estaban alineadas a lo que Dios había establecido en las escrituras, que había de venir un Mesías. No creían. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Un momentico, hermana, porque si me pasa nomás se la coma, no vamos a entender. Dice que el día de reposo fue hecho a causa de ¿qué? Entonces justifica que anteriormente cuando Dios descansó, no descansó porque estaba cansado, sino porque de antemano Dios sabía lo que había de suceder. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo él? El día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino por causa, ¿qué dice, hermana? El día del reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Claro, hermanos? Amén. ¿Está clara la palabra? Fue hecha ¿qué? Y no por causa del día de reposo. Fue hecho ya de antemano con un propósito, para que Cristo viniese y reposásemos en Él. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Lo dice la palabra.
verbalmente clara, por tanto el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos entrando y participando de un nuevo pacto en esta área, amén, pero no hemos terminado. Vamos a ir, hermanos, al libro de Hebreos 10, 1-39. Entonces, ¿qué sucedió? Ese principio fue establecido, fue enseñado a ese tiempo y a nosotros también. Y nosotros tenemos que reposar, hermanos, no en una religión, no en un concilio, no en un hombre, sino en Cristo Jesús, a través de su palabra. Hebreos 10, del 1 al 39. Hermano Isel, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Un momentico, hermano Isel. Es que la Biblia es clara. Dice, porque la ley, y hablamos de la ley antiguamente, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿de quién? De Cristo, que había de venir. ¿Qué dice la palabra? No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que el hombre pueda hacer sin Cristo, que pueda alcanzar la perfección y el perdón de los pecados. Nadie te puede llevar a ti en ningún tipo de religión ni de nada a confundirte, que tú solamente vas a recibir el perdón de tus pecados a través de Cristo Jesús. Solamente, hermano, eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermano? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que los pecados cada año tenía que entrar el sacerdote ¿a qué? A cubrir multitud de ¿qué? De pecados. Ok, ¿qué sigue diciendo, hermanita? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Un momentico, hermano. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién fue el cuerpo que llegó a la cruz del Calvario? Porque todos esos años llevando sacrificios animales no fueron agradables a Dios, porque el hombre continuaba en su condición pecaminosa. Claro estaba el Señor. ¿Y qué sigue diciendo, hermano? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Si tú estás en este lugar en esta mañana y tú crees que tu pecado no puede ser perdonado, yo te digo en el nombre de Jesús que hoy es el día donde el Señor perdona tus pecados a través de tu arrepentimiento. Es el propósito de la iglesia. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Un momentico, hermana Isela. Lucas 22, 39 al 42. Lucas 22, 39 al 42. Porque está hablando de voluntad. Miren lo que dice. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El cristiano que quiera ver la mano de Dios tiene que hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Esa es la llave que se te abre, la llave maestra que abre todas las puertas. Lucas 22, del 39 al 42. Lucas 22, del 39 al 42. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Tómense su tiempo que venimos a aprender. Lucas 22, 39 al 42. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Que aún Cristo buscaba la voluntad de Dios. Lo que nosotros querramos hacer en nuestra vida, hermanos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Si no, hermanos, somos inoperantes en el Evangelio.
queremos hacer cosas personales en nuestra vida, estamos de acuerdo, pero busquemos la voluntad si es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Me entienden? Porque si salimos de fuera de la voluntad, entonces es cuando cometemos los errores. Siempre la voluntad del Señor. Volvamos, hermano Isel, de nuevo a Hebreos 7, seguimos en el 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Espérese un momentico. Isaías 53, 10, 12. Como en el rollo del libro está escrito. Isaías 53, 10, 12. Y vamos a ver si eso de antemano verdaderamente no estaba establecido. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué dice? ¿Qué expiación está hablando antiguamente? Y después viene ahora, ¿qué dice? Sígueme la palabra, hermana. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué la voluntad de Jehová es la vida de él? ¿Por qué? Porque él hace lo que el Señor le dice. Y la voluntad de Dios está sobre la vida de nosotros cuando operamos bajo su autoridad. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué dice la palabra, hermano? Claramente, que no hay camino en nuestras vidas si no es a través de Cristo. Todo pecado, toda transgresión, tenemos que depositarla en Cristo Jesús, para que Él pueda, ser el donde nosotros podamos poner nuestro reposo y nuestra tranquilidad y nuestro amparo, todo viene de Él. Sígame, hermano Isel, vamos en el 8. Hebreos 8, vamos a seguir. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué dice? Quítalo primero para establecer ¿quién? Lo último que es Cristo Jesús, ¿ok? ¿Quién es el Señor a donde podemos reposar de nuestro reposo? En Cristo Jesús. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Tu pecado fue perdonado el día que te arrepentiste para siempre. No queda vestigio, no queda nada de tu pecado. Eres criatura nueva en Cristo. Ese es el plan de salvación del hombre. El que se arrepintiere y creyera que Cristo nació, murió y resucitó el tercer día, será salvo si lo confiesas con tu boca. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes somos los santificados, hermano? Cada uno de los que estamos aquí hemos sido ya santificados por la sangre de Cristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra, hermanos? ¿A dónde nosotros iremos o dónde nosotros vamos a ir para nosotros encontrar reposo para nuestras vidas? ¿Cuál es mi tribulación? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué tú quieres o qué tú quieres hacer con tu vida? Reposa en Cristo. Reposa en Cristo para que tú veas que si estás bajo la voluntad de Él de obediencia, de reposar y ponerte delante de su presencia y dejar que Él haga, automáticamente te vas a dar cuenta que todo va a dar un cambio repentino. Obediencia. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel?
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes Un las momento, hermana escribiré. Isel. Paso por paso porque son dos órganos diferentes. Pondré mis leyes ¿en qué? En sus corazones. ¿Y cuáles eran las leyes que estaban guardadas en el lugar santísimo? Las que estaban descritas en el libro de Éxodo. Ya salieron de ahí y están puestas ¿dónde? En tu corazón. Ya cada uno de los que estamos aquí conocemos la ley. Porque no es escrita por mano de hombre, sino escrita ¿por qué? Por el Espíritu Santo enseñándote a ti y a mí y a cada uno de los que estamos aquí en qué error estamos viviendo. ¿Cuál es el área que tenemos que arreglar? Santo es el Señor. ¿Y qué sigue diciendo la próxima parte, Manicel? Y en sus mentes las escribiré. Y en sus mentes las escribiré. ¿Quién es el dedo que escribe en tu mente cada error, cada virtud? ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. Y a ese Espíritu Santo ninguno de nosotros podemos ni contradecir ni engañar. No podemos. No podemos, hermano. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos algo con la boca y nuestro corazón está pensando otra cosa. Porque ese vive dentro de nosotros y nos conoce mejor que nuestros padres. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se entra al lugar santísimo? ¿Por la sangre de quién, hermana? De Jesucristo. ¿Tenemos que ir nosotros delante de alguien para que perdone nuestros pecados? ¿Hay hombre en esta tierra que pueda perdonar tus pecados? Hay un sacerdote, hay un hombre usado por Dios que tú puedas llegar y decirle, por favor, dile al Señor que perdone mis pecados. A través de Cristo Jesús. Si el ser humano entendiera este principio tan sencillo, no hubiese religiones en el mundo. Hubiese solamente seguidores de Cristo. Porque la Biblia lo dice claramente. Así, hermanos, que teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo fue crucificado, ¿cuál fue la primera manifestación de que Cristo había roto el viejo pacto? ¿Qué sucedió en el templo? ¿Qué sucedió con el velo? Se rasgó para que los hombres vieran que no solamente la manifestación física de Cristo, sino la natural, para que entendieran que Cristo es el dueño y el autoritario del mundo y del universo. Porque les enseñó a ellos a que rompieran en la vida de ellos esa condición religiosa. Y eso tenemos que romperlo nosotros también, hermano. Queremos una iglesia sana, poderosa, llena de amor. Amén. Y para que eso suceda, hermano, tenemos que romper ese velo en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Cristo pase en nuestras vidas y nos haga nuevo a través de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué quiere decir, hermano? Sacrificio. Sacrificio. El día de reposo fue la manifestación de sacrificio que Dios iba a hacer a través de su Hijo Cristo para la salvación del universo. Mira cómo comienza desde un principio una base para llevarnos después a nosotros a prepararnos para poder recibir lo que muchos no han podido recibir todavía. Y esto que nosotros aprendemos y esto que nosotros manejamos en nuestra cabeza solamente tiene la capacidad del Espíritu Santo de revelárnoslos. El Evangelio es de revelación, no es de sabiduría de hombre. Si cuando llegamos a la iglesia le pedimos al Señor que nos dé revelación para entender la palabra, hermano, cada prédica, cada alabanza, cada cosa que hagamos lo vamos a recibir. Pero si venimos con una Biblia entendiendo que nosotros conocemos la palabra y que yo estoy segura que es así y así es, entonces te estás poniendo desobediente a la palabra. Porque el Espíritu Santo todos los días nos habla de formas diferentes en una misma área. O muchas veces ustedes no han visto que hay una prédica y viene un pastor y predica el mismo mensaje y después viene otro pastor y predica ese mismo mensaje y el Señor le habla de una diferente manera. Porque la sabiduría de Dios conoce nuestra necesidad interior. ¿Y qué área tiene que ser edificada? Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Un momentico, hermana Isel.
Mantengámonos, lo primero que dice, para nosotros reposar en Cristo es que tenemos que mantenernos ¿qué? Pero no firme. No firme. Dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir? Para tú reposar en tu tribulación, para yo reposar en mi tribulación, para yo reposar en mi necesidad, en mi enfermedad, en cualquier problema que yo tenga en mi vida, yo tengo que tener primero plena certidumbre de fe. ¿Qué sucede? Que no me importa nada. Si estoy alineado con el Señor y estoy en su obediencia, el Señor va a hacer la otra parte. El Señor va a hacer la otra parte en tu vida, en tu economía, en tu matrimonio, en todas las áreas de la vida de nosotros. Porque estás reposando. Cuando tú comes y te alimentas físicamente, humanamente, tú comes y te gusta acostarte en la cama por lo menos 1 hora. ¿No es verdad? En los países de nosotros, aquí no hay tiempo para eso, pero en los países de nosotros la gente duerme de 2 horas. De 12 a 2. ¿Qué hace eso? Eso fortalece al ser humano. No lo saben, la persona vive más años. Porque está creado por Dios de esa manera. Tú vas y comes y reposas, le da tiempo a tu organismo a recibir todos los alimentos, a procesarlos, ¿ok? Y en ese proceso Él va restaurando todas las células de tu cuerpo. Pero aquí uno come con la cuchara manejando. Y el Evangelio es de la misma manera. Amén. Cuando dice la palabra, ¿qué dice la palabra, hermana? Acerquémonos con, ¿qué dice la palabra? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Purificados. Purificación. ¿Cuál es el principio de purificación? Tomamos muchas aguas afuera en la calle, pero hay un agua que se llama agua purificada. Y esa agua purificada simplemente tiene un proceso establecido donde pasa por diferentes áreas, dejando todas las impurezas. Y es la misma agua que llegó anteriormente al filtro y provino del mismo lugar, del mismo pozo o de la misma fuente, pero simplemente ha pasado un proceso que la ha demorado, porque hay métodos de purificación donde la purificación es por gotas. En los países nosotros lo hacían en piedra y es una gotica y en una fuente así de barro. Pero esa gota, nunca el agua falta en la tina. Nunca falta en la tina, porque es la permanencia de la gota purificada. Y cuando tú coges un agua, las casas que eran de campo, que tú llegabas y no había electricidad y estaba la tina esa de barro y tú cogías una vasija y la metías en el agua y si tomabas, no hay agua más sabrosa y más fresca que esa, más que la del refrigerador. Porque ha pasado un proceso natural de paciencia, de gota a gota, para llegar a ser un agua que tenga todas las condiciones necesarias que el hombre necesita para no ser contaminado. Así mismo es el Evangelio. ¿Cuántos años llevamos sirviéndole al Señor? ¿Cuántos años llevamos sirviéndole al Señor? ¿Cuántos filtros hay puestos en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos filtros? No, pero queremos tomar agua y queremos que vaya de la pila, de allá de Okeechobee, directamente a la pila. Y entonces muchas veces nos enfermamos y cogemos parásitos. Porque toda agua tiene que ser tratada. Así mismo es el Evangelio para nosotros. Si verdaderamente nosotros entendemos esto, hermanos, este principio, el día de mañana nos vamos a levantar totalmente diferente en nuestros hogares. Totalmente diferente, porque sabemos que estamos pasando por un proceso de purificación en nuestras vidas. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isabel, por favor? Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Y lavado los cuerpos con qué? Con agua pura. De igual manera, el agua que es pura tiene que ser purificada. Sin pureza no podemos llegar delante de la presencia del Señor, porque nada que contamina, Dios lo acepta delante de Él. Nada, hermano. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Espérese un momentico, hermana. Dice la palabra que quería reafirmar eso. Mantengámonos firmes. ¿Estamos firmes en el Evangelio que predicamos? ¿Cuántos están firmes en este lugar, hermano, en el Evangelio que predicamos? Más fuerte, hermanos. ¿Cuántos estamos firmes en el Evangelio? Amén. Si los más liganos, hermanos, decimos ¡ah! Y damos un grito tremendo. Si un equipo de fútbol americano están jugando, los que nos siguen, dan un grito y brincan del asiento. Y cuando estamos hablando del Evangelio, amén. Como creyendo sin creer, como dice creyendo sin creer. No, hermano, nosotros verdaderamente tendríamos que estar firmes, no importando lo que suceda, hermano.
No importando lo que suceda, estamos firmes porque sabemos que al final de la carrera, aunque tengamos o no tengamos, vamos a alcanzar la vida eterna. Y eso me da gozo a mí. Porque el proceso del hombre es como dice la palabra, como las plantas que nacen como la hierba que nace hoy y mañana se seca y es echada al fuego. Y nos enfocamos en nosotros vivir muchos años. ¿Y dónde está la salvación de nosotros? Usted se puede alimentar muy bien, ser vegetariano, tener su colesterol así y no tener ningún problema. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted le toca irse para mañana, de nada le valió su salud física. De nada, hermano. Perdóneme, porque allá vamos a vivir más que lo que vamos a vivir aquí. Estamos pasajeros. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una profesión. Dice la palabra sin fluctuar, quiere decir, la palabra fluctuar, ¿qué quiere decir la palabra? Sin vacilar, sin cambiar, firmes, derecho, creyendo lo que estamos haciendo. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice, hermana? Y la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel es el que lo prometió. A usted le permitieron, a los que estamos trabajando, que ya estamos llegando a una edad que podamos retirarnos, nos prometieron un Social Security, que vamos a recibir un cheque. Lo prometieron, pero no estamos seguros. Ahí sí no estamos seguros, porque la economía va un poquitico que sé cuándo. ¿Ve? Ha prometido, pero nosotros decimos, sí, yo estoy trabajando y te lo están descontando del cheque, pero cuando hablamos uno con otro, dicen, no, yo creo que cuando llegue mi etapa ya no va a haber Social Security. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo, como quiera que esté el tiempo, por malo que estén los tiempos, vamos a llegar delante de la presencia del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La base. Estamos aquí para qué, hermanos? Todos juntamente, con mejor preparación física o con mejor preparación espiritual, estamos todos haciendo una carrera. Todos estamos corriendo, aquí nadie está parado. Todos vamos corriendo. Unos somos carreras de resistencia y unos vamos más rápido. Amén. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que la palabra dice, considerándonos unos a otros, ¿para qué? Para estimular. Para estimularlo. ¿Y qué es el estímulo en la cristiandad, en el evangelio? Hermano, usted está caído. El Señor lo va a ayudar a levantar. Cristo lo ama. Prevalezca que el Señor lo va a ayudar a levantar. Eso es el evangelio. No el hermano que está... ¿Por qué yo predico esto, hermano? Porque yo quiero que el pueblo entienda que somos predicadores del amor en Cristo Jesús. No vea la dificultad, vea la virtud, vea el potencial que hay guardado dentro de ese varón o de esa mujer después que entiende el evangelio. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por... Espérese un momentico. ¿Cuántos vemos aquí hoy, hermano? El que me diga que tiene que coger un día para un problema personal, dice la palabra. No dejando de congregarnos. Al Señor no le importó cuando puso el día de reposo para el pueblo de Dios, si el hombre tenía un hato de vacas grande, o si tenía una finca enorme, o si el otro no tenía nada. El Señor dijo que nadie podía trabajar. Y el que violaba el pacto se lo apedreaban y lo mataban. El Señor no hace diferencias de personas cuando Él establece algo. Cuando Él dijo al pueblo de Israel, reposa en el día de reposo, y cuando dijo de Cristo, reposa en Cristo, pero ahora te está diciendo el Señor, dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué nosotros no podemos dejar de congregarnos, hermano? Por lo menos un día a la semana. Sería bueno 2 o 3 veces, pero por lo menos un día. ¿Por qué? Porque donde usted va a aprender la palabra que lo va a librar de las manos del enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Que el domingo le llegue la prima que viene de Nueva York, que hace 6 meses, hermano, que mi prima no viene. Bueno, si su prima hace 6 meses que no viene, le dice, si vienes el domingo, hermanita, vamos para la iglesia, porque a lo mejor usted le va a salvar la vida a su prima. Amén. Pero entonces queremos porque... No, mi prima no le gusta la iglesia. Bueno, si mi prima no le gusta la iglesia, tiene la llave de la casa. Espéreme ahí, hermana, que a las 1:30 estoy llegando a la casa. Refrigeradora, hay agua y pan para hacer un sandwichito de momento. ¿Por qué? Hermano, el enemigo es astuto. Eso pasó en mi vida por testimonio propio. Cuando yo me convertí al Señor, todos los domingos me caía un amigo que hacía tiempo que no veía. Y como no entendía el evangelio, no me lo había enseñado, ¿qué hacía yo el domingo?
ay, no, Gaby, no podemos ir a la iglesia hoy porque mira, llegó fulano, pero no estábamos fortalecidos, no estamos edificados y le damos la prioridad primera a lo del mundo que a las cosas de Dios. Y eso demora el crecimiento espiritual de uno. Es para que entiendan, no estamos criticando, usted se puede quedar si llega el primo, hermano, pero ya queda de usted, porque yo le estoy diciendo la palabra, que dice la palabra, no dejando de congregarnos. Por eso la congregación fuerte es una congregación que se activa en el ministerio. Cuando hacemos los jueves o cuando hacemos los miércoles, entre más las personas se van activando, más se van fortaleciendo. Y cuando tú te fortaleces, tú quieres hablar del Evangelio. Porque cuando la palabra de sabiduría llega a uno, uno quiere compartirla con todo el mundo. Y estás lleno de la palabra. Y lo que quieres hablar es la palabra. Pero cuando tú te separas por una cantidad de tiempo, la palabra mengua en ti. Y te debilitas porque el poder viene a través de la palabra y de la enseñanza de la palabra. Y entonces tú vienes el domingo y vienes el domingo y empiezas... Nótese su condición cuando la persona comienza a activarse en la iglesia más frecuentemente. Crecen enseguida, porque es el agua de vida que está llegando a ti a través del oír la palabra. Y tú te das dando cuenta que entonces aprendes a manejar las situaciones de tu vida más fácil. Santo es el Señor. ¿Y qué dice la palabra, hermana? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Sino, hermana, exhortándonos. ¿Y qué es lo que es la exhortación para el hombre? ¿Cómo nosotros exhortamos a una persona? ¿A través de qué? De nuestra palabra, diciéndole, cuida esta área, cuida aquella área, arregla esto, no hagas esto. Te estoy exhortando, te estoy diciendo algo antes que suceda. Es una exhortación, porque después que sucede ya no es exhortación. Antes de que suceda, el Señor nos exhorta a nosotros a venir en arrepentimiento delante de Él, para tener vida eterna. Y yo exhorto a cada persona que está en este lugar, que si no ha conocido al Señor, que se arrepiente y venga delante de la presencia del Señor. Porque hoy el Señor está hablando tu vida para que tú entiendas el principio. Amén. ¿Y qué dice la palabra, hermana Isel? Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y yo creo, hermanos, que hemos entendido en el día de hoy que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Y quiero decirles, hermanos, que hoy es el día donde el Señor me da una oportunidad a mí de arrepentirme, de decirle, Señor, hasta el día de hoy yo te había fallado en tal área, me arrepiento, y de dar la oportunidad a cualquier persona en este lugar que no conoce del Evangelio, que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hoy el Señor te da esa oportunidad. Hoy el Señor te dice, si vienes delante de mí y reposas en mí, vas a ver mi mano sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Inclinen sus rostros, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Nada somos, Señor, si tú no hablas a través de nosotros. Glorifico tu santo nombre, Señor. Toda palabra que ha salido de mi boca, Dios amado, es para glorificar tu nombre y viene de ti, Padre amado. Te pido, Dios amado, Señor, en esta mañana, Padre amado, por tu pueblo, que somos nosotros, Dios amado, Señor. Míranos a cada uno de los que estamos en este lugar, Padre amado. Hemos creído en ti, Padre amado, y reposamos en ti, Padre amado. Y si reposamos en ti, Señor, tú estás con nosotros. Te pido, Dios amado, por la necesidad, Señor, de cada persona, de cada hermano, Dios amado, en esta congregación. Tú la conoces, Dios amado. Tú la conoces, Padre amado, Señor. Yo te pido, Padre amado, Señor, que nos ayudes a crecer, Padre Santo, en sabiduría. Que nos ayudes, Padre amado, Señor, a crecer, Señor, espiritualmente, Señor. Yo te pido, Padre amado, Señor, por cada hermano de los que está en este lugar, Señor, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Dios amado, Señor, sea sobre nosotros, Señor, limpiándonos de pecado, Señor, ayudándonos, Señor, a caminar en nuestro diario vivir, Padre amado. Si hay alguien en este lugar que no ha conocido a Cristo como su Salvador, y ahí donde tú estás, tú quieres reconocerlo y tú quieres arrepentirte delante del Señor y pedirle que te perdone, yo quiero que hagas conmigo esta confesión, ahí donde tú estás, y que tú digas de tu boca: Señor Jesucristo, yo te reconozco que te necesito
Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe, ahí donde tú estás, y le has creído al Señor en esta mañana, y tú quieres que el Señor te dé nuevas fuerzas y que te ayude nuevamente a levantarte, a caminar, Dios, a caminar juntamente con Él para poder descansar en Él, te pido que ahí donde estás levante tu mano, que vamos a orar por ti. No tengas temor, levanta tu mano, que vamos a orar por ti. Si has reconocido a Cristo como tu Salvador, santo eres, Señor. Las personas que levantaron su mano, pasen adelante, que vamos a orar por ustedes.